Él es productor de un estreno que se llama Buscando al Comandante Andresito, que se acaba de estrenar en el Teatro Vera el día miércoles. Él es Camilo Gómez Montero. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes, la verdad que muy contento y como bien decías, muy contento con el estreno de Andresito acá en Corrientes, un personaje que tiene muchísimo que ver con nuestra historia y que ya a mí como correntino, bueno, es una doble alegría poder traerlo acá al Teatro Vera y disfrutarlo con todo nuestro público, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias a vos por acercarte hasta nosotros para contarnos un poco de qué se trata toda esta revolución, ¿no? Porque no es algo tan normal que la gente se interese en nuestra historia, que nos queda así, ahí a un pasito nuestro, y bueno, y que lo plasme en una pantalla, en series, en lo que fuera, ¿no? Claro, bueno, pasa en muchos lugares, ¿no? Que vemos por ahí más lo que pasa afuera que lo que tenemos aquí adentro, que es impresionante. Corrientes es una provincia con una historia increíble para contar, tiene 2 idiomas, tiene el chamamé, tiene una identidad bien marcada. Yo creo que debe ser, si no la provincia con más identidad de la Argentina, ahí anda pegando en el palo. Y tengo el privilegio, como siempre digo, de ser un cineasta correntino que además hago cine. Entonces, la gran suerte de poder echar mano de todas estas historias maravillosas que tenemos acá, me siento verdaderamente muy contento de poder hacerlo, ¿no? ¿De qué se trata? Contanos un poquito a los televidentes, bueno, ¿de qué se trata este estreno, este reciente estreno? Bueno, Buscando al Comandante Andresito aborda la figura de un comandante guaraní que peleó en la época de la independencia, 1815, 1810 hasta 1820, en lo que fue la lucha de los pueblos libres de Artigas, en lo que hoy son las misiones, lo que fueron después las misiones jesuíticas, y hoy podemos decir este Mercosur que se está conformando en toda esta región misionera guaraní, y batalló contra la invasión portuguesa de aquellos años que se venían por el río Uruguay hacia lo que hoy es Corrientes y lo que es Misiones también. Y es un personaje que estuvo un poco dejado de lado, me parece, de la historia oficial, de la historia esa donde algunos próceres ingresan y otros se van quedando afuera o son dejados afuera, y nos pareció oportuno contar la historia de un guaraní, porque por todo lo que significa que sea un guaraní, originario guaraní, y además adoptado, porque fue adoptado como hijo por José Artigas. José Artigas fue uno de los grandes próceres de la historia de América Latina, Bolívar, San Martín, Artigas y algunos más, digamos, para decirlo de alguna manera, y Andresito peleó junto a José Artigas, y queríamos ver por qué había luchado, cuáles fueron los sueños que llevaron a él y a muchos guaraníes a pelear por el artiguismo y por el federalismo de aquellos años, y contarlo también en su intervención en lo que fue su actividad puntual en la ciudad de Corrientes, porque Andresito tuvo una vida activa política muy fuerte durante 7 meses en esta ciudad. Entonces nos pareció interesantísimo eso y ver por qué un personaje como él está al margen completamente de nuestra historia. No hay una calle que lo recuerde, no hay un busto, no hay una placa, no hay una plaza en Corrientes que recuerde a Andresito guaraní. La historia oficial es como un boliche nocturno donde hay un patobica en la puerta y dice qué personaje va a entrar a la historia y cuál no, o al boliche en este caso. Y la pucha, tenemos un guaraní que peleó por todo esto aquí y sin embargo no está en la historia oficial porque muchas veces es más fácil hablar de San Martín cruzando los Andes en un caballo blanco y no decir la verdad que cruzó en camilla y completamente destruido y con un estado de salud ya muy malo, pero nos cuentan que subieron un caballo blanco, como los grandes próceres tienen que subir y en realidad son hombres y en realidad no todo lo que forman parte de la historia, digamos, están los que realmente han dejado todo por defender en este caso un territorio y lo que son nuestras identidades también, porque Andresito en definitiva luchó por defender toda esa tierra de nuestros abuelos, como dicen los guaraníes, y bueno, nos pareció un personaje fantástico para rescatar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación ustedes fueron, digamos, creando, sacándolo de la historia a Andresito y bueno, y lo plasmaron ahora en las pantallas? En realidad la idea del guión y demás surge a partir de justamente un intento de una parte de la comunidad de la ciudad de Corrientes de emplazar un monumento para Andrés y que eso tuvo una gran resistencia de algunos sectores y prefirieron que no se construyera este monumento. De hecho hasta ahora Andresito no tiene un monumento en Corrientes y a eso a mí me pareció interesante porque digo, ¿qué tendrá este personaje que genera esta polémica, ¿no? Claro. Y me dio curiosidad y como siempre digo, un cineasta no tiene que buscar a los personajes que son por ahí más comunes o que están más trillados, sino ir a aquellos que son un poco más originales. Y Andrés es un personaje de una gran originalidad porque no ha sido abordado antes desde el audiovisual. Entonces ese fue el disparador, eso fue en el 2006, pero en realidad ganamos un concurso en el 2010 de Instituto de Cine que permitió financiar esto con motivo del Bicentenario argentino. El Instituto de Cine llamó a un concurso buscando próceres de toda la Argentina y a nosotros nos tocó ganar con Andresito y poder financiarlo, porque bueno, el cine y la televisión y todo lo demás tiene un costo generalmente alto que obviamente necesitamos el apoyo, en este caso, del Instituto de Cine para poder llevarlo adelante.
Cuesta y cuesta mucho. Bueno, y hoy te escuchaba decir detrás de cámara, antes de la entrevista, que está bueno también por el hecho de que genera fuentes de trabajo que por ahí gente, digamos, no lo tiene o es una lotería, porque las personas que son actores o actrices dependen de la fuente de trabajo que uno crea, en este caso los productores o de las historias que se van creando día a día y que por supuesto el papel del Estado también se cumple en el sentido de bancar algo tan importante como esto, ¿no? Exactamente, tenemos la suerte de vivir en este país donde el Estado y el Instituto de Cine dan un marco y apoyan al cine nacional. Hay países donde no existe el Instituto de Cine y donde se filman 3 películas por año, como mucho, porque son esfuerzos particulares. La Argentina hoy produce 120, 130 películas al año y es el 4º exportador de material audiovisual del mundo. Es decir, el 4º vendedor del mundo de material audiovisual es la Argentina. Así lo que habla de que se está en un proceso interesante de industrialización, que es al que queremos llegar, digamos, no solamente hablar de la parte cultural, sino generar una industria con esto, donde trabajen los actores, los técnicos de televisión y de cine, los músicos, los artistas plásticos, porque Andresito tiene una reconstrucción pictórica hecha por un artista plástico de acá de Corrientes, Eugenio Led. Es decir, generar todo un movimiento de trabajo y laboral, y si se pudiera en nuestra región, cuánto mejor, porque en Buenos Aires lo tiene de hecho, pero es la típica historia centralista donde se producen contenidos ahí sobre historia de Buenos Aires que te la venden enlatada para el interior del país. Pero está bueno que filme un jujeño, que filme un catamarqueño, un correntino, ¿por qué no? Y que nos contemos también nosotros nuestras historias. Y eso hablaría de la federalización de los contenidos en la Argentina. Un programa como este, por ejemplo, que está generado en el interior de la Argentina, que cuenta qué pasa en esta parte del país y de Corrientes. Fantástico, eso es lo que necesitamos nosotros. Y que eso se haga todavía más frecuente y más común, ¿no? Sí, somos fantásticos, chicos, somos fantásticos. No me cae ninguna duda. Bueno, Camilo, también estamos enterados de que el miércoles, aparte de la presentación, hubieron reconocimientos. Contanos un poquito de qué se trató a la gente que no pudo asistir. Claro, fue un momento muy lindo en realidad porque el estreno de Andresito se produce por una iniciativa de la Universidad del Nordeste y del Departamento de Comunicación Social y la Facultad de Humanidades, que decidieron apostar a la proyección de la película aquí en Corrientes. Ellos organizaron todo, lo difundieron, fue un trabajo interesantísimo llevado adelante por los alumnos de la carrera de periodismo que están trabajando con un nivel profesional que es impresionante. Realmente yo no lo podía creer, incluso con puestas de luces, de cámara, muy vinculados ya con el audiovisual. Y ellos se ocuparon de difundir todo lo que fue el evento, en el cual fue reconocido como ciudadano ilustre de Víctor Heredia, conductor del documental y artífice de la música del trabajo, que es muy buena. Y además tuvimos la presencia de una comitiva de originarios guaraníes que vinieron desde Misiones y que fueron reconocidos allí en el Teatro Vera por todo el público y por los organizadores también del evento. Así que muy contentos porque además del estreno de la película, se le dio un espacio a Víctor Heredia con un reconocimiento como ese de ser ciudadano ilustre y también de contar con la presencia en el Teatro Vera de la comunidad guaraní, que nos parece un hecho cultural para resaltar, digamos. Esto es verdaderamente algo integrador, que nuestros originarios ingresen a un teatro como es el Vera, con lo que significa el Vera en el Nordeste, ¿no? O sea, algo que nos parece digno de ser resaltado y destacado, ¿no? Exactamente. Bueno, Camilo, la verdad es que un gusto haberte escuchado. Muchísimas gracias por acercarte a nosotros para contarnos estos nuevos proyectos que estás haciendo, que la verdad es que son increíbles, y bueno, habría que implementarlos un poquito más, así se empuja esta experiencia que uno hace y que no es tan común, pero tendría que serlo. Así que bueno, muchísimas gracias por venir y cuando quieras, sabes que contás conmigo y con toda la producción de María Delirio. Bueno, muchas gracias y en realidad el agradecido soy yo porque sin ustedes nosotros no podríamos difundir todas estas cuestiones y contarle a nuestra gente en qué estamos trabajando, así que muy agradecido para con ustedes y un saludo para todos los televidentes. Bueno, gracias.